Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver, amigos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar en este momento con María Paz Gervis, es la presidenta de la Cámara de Industrias. María Paz, gracias por acompañarnos. Buenos días. Estamos a 18 días de las elecciones, ya no queda nada. La campaña también se acaba en 16, 15 días aproximadamente y ya estamos listos para el debate. Serán convocados los candidatos el 7 para hablar con el CNE y el 13 a debatir de manera obligatoria, por cierto. Bueno, ¿cuál es la posición de ustedes respecto de lo que está pasando en el país? Tenemos además una consulta popular en camino sobre el tema del Yasuní. Para los quiteños son dos consultas, el Chocó Andino, pero en el tema del Yasuní hay digamos, hay menos información de lo que seguramente el país necesita tener para poder ir a votar sobre esta consulta que podría ser de grandes proporciones, dependiendo de lo que se decida. Buen día. Buenos días, Milton. Ahí estoy. Buenos días, Milton y Verónica, y un gusto a todos quienes nos escuchan. Bueno, ciertamente son días complejos para el país, pero a veces tengo la sensación de que si nosotros escucharíamos las entrevistas en este medio y en otros, de ahora, de hace 3 años, de hace 5 años, de hace 20 inclusive, un poco la tónica siempre es lo mismo, ¿no es cierto? Siempre son momentos complejos para el Ecuador, lo que me lleva a mí a la reflexión de que los ecuatorianos y ecuatorianas somos ciertamente gente resiliente y que un poco los avatares de la política que efectivamente tienen un impacto en nuestras vidas ocurren a un nivel y quienes estamos en el resto de la sociedad, quienes estamos en el trabajo, en el bienestar de las familias, pensando en el desarrollo del país, estamos en otro nivel. Pero no puedo negar el hecho de que los acontecimientos de los últimos días, de los últimos meses, sí nos ponen un escenario cada vez más adverso. Y cuando pensamos que ya no podemos ver mayor adversidad, pues ahí tenemos esa visión de que sí es posible, ¿no es cierto? Son varios temas que podríamos poner sobre la mesa, ¿no es cierto? Efectivamente, de cara a la consulta popular, lo que nosotros tenemos es 2 consultas, ¿no es cierto? Se nos pregunta si es que estamos dispuestos, si estamos de acuerdo o no con que se mantenga la explotación en el Yasuní TT, por un lado, y por otro lado tenemos el tema de la minería en el caso de la zona del Chocó Andino. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importantísimo para quienes nos escuchan diferenciar los niveles, ¿no es cierto? Porque por un lado no podemos negar el hecho de que, como ocurrió durante algún gobierno en el marco de consultas populares, se ignoró la voluntad ciudadana, se pasó por alto, se utilizó a las instituciones para negar el derecho a los colectivos de ser consultados, y eso es un hecho real, y eso no es menor. Entonces, el dar respuesta a lo que un colectivo pedía, pues suena ciertamente necesario, pero estamos obligados a ver la película completa y ver en este momento, actualmente, qué implica la explotación o no del Yasuní. En primer lugar, dejar claro que el Yasuní ya se está explotando y eso es algo que se debe saber. Ya existe, esto no es algo que va a empezar el bloque ITT, tienen 225 pozos petroleros, perdón, en funcionamiento que producen alrededor de 54.800 barriles diarios. Esto se explota cerca de 80 hectáreas dentro del Parque Nacional Yasuní, de un total de alrededor de 500 hectáreas. Es decir, que esto representa menos del 0,01% del parque. A mí, por ejemplo, para visualizar las proporciones y quizás a quienes nos escuchan le ayuda también, es imaginarse que cuando hablamos proporcionalmente del territorio del Yasuní, del Parque Nacional Yasuní, estamos hablando del territorio de la provincia de Pichincha. Y cuando pensamos cuál es la zona de explotación, sería el Parque de la Carolina. Y con esto yo no quiero insinuar siquiera que no tenemos que preocuparnos por el medio ambiente, porque aquí viene la segunda parte, y si es que el decir no estoy de acuerdo en que se sigue explotando implica que no nos preocupe el medio ambiente. Mentira, no es así. Creo que quienes estamos haciendo opinión pública, quienes vamos a ir a votar, estamos obligados a
a romper el maniqueísmo entre los buenos y los malos, a los que les importa el medio ambiente, a los que no les importa el medio ambiente. A mí, a título personal y al sector al que yo represento, al sector productivo al que yo represento, nos importa muchísimo el medio ambiente, porque es un tema elemental de sentido común. Cualquier persona del siglo XXI, si no le importa el medio ambiente, es que no entendió nada de lo que está pasando. Entonces nos importa, y esto se traduce en fomentar buenas prácticas sostenibles en el desarrollo productivo, pero el tomar una decisión así de visceral, como decir, se suspende esta explotación petrolera de la noche a la mañana, tendría un impacto económico, ambiental seguramente, y social de dimensiones gigantes en nuestro país. Pero así va a pasar. Aparentemente, según las últimas encuestas, la opción para que se detenga la explotación en Yasuní está ganando. Entonces va a pasar que de sopetón va a tener que parar y vamos a tener que desmantelar ese bloque petrolero, que también implica gastos, no solamente lo que se deja de recibir por la producción, sino lo que se tiene que gastar en desmontar todo y paralizar todo. Probablemente es lo que nos dicen las encuestas, pero yo creo que más allá de las encuestas y quienes tenemos la ventaja de no vivir de los votos, no podemos perder el sentido común. Creo que estamos en un momento en que hay que militar en el sentido común y decir en voz alta aquellas cosas, aunque no sean populares. Fíjense ustedes que en el Yasuní existe una operación petrolera controlada. Esto quiere decir que tiene un impacto ambiental, porque toda explotación de todo tipo tiene impacto ambiental, pero está controlado, y esto es importante decir. Y sobre todo, lo que tiene es un impacto social en nuestro país, porque fíjense ustedes que el bloque 43 del ITT, que está ubicado en Pastaza y Orellana, es el mayor proyecto de desarrollo del país. Dinamiza la economía nacional y local, genera fuentes de empleo directas e indirectas. Entonces, lo que yo no escucho en ninguna de esas discusiones es qué se va a hacer con toda la gente que está empleada en torno al Yasuní, a la explotación petrolera. Creo que también es importante recordar que la extracción petrolera, el gas natural, las actividades de servicio relacionadas con esta industria que se ubica en Pastaza y Orellana, es el tercer sector que registró mayor nivel de ventas en el Ecuador, solo superado por el comercio, el transporte y el almacenamiento de industrias relacionadas indirectamente igual con el sector hidrocarburífero. Entonces, el simplemente decir de un sopetón, nosotros quitamos esto porque nos importa el medio ambiente, da cuenta, en mi opinión, y en el sector al que yo represento, de que no se alcanzó a comprender la dimensión de lo que es un país. Son las 8:34, estamos hablando con María Paz Gervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. María Paz, buenos días. Usted mencionaba que, bueno, esto del Yasuní se viene explotando hace algunos años. ¿Qué pasaba si esta consulta llegaba antes, cuando realmente tenía que llegar? Porque mucho se dice que esta es una consulta atemporal, ¿no? Claro, no sabremos, ¿no es cierto? No sabremos, y yo creo que aquí hay varios elementos a discutir. Por un lado, que existe un derecho ciudadano a que se escuche, y lo que pasó con el colectivo en su momento durante un gobierno específico fue uno más de lo que pasó con todos los colectivos sociales, que está muy mal, pero de eso a seguir adelante con una consulta cuya resultado puede ser catastrófico, me parece harto irresponsable, porque ahora de lo que deberíamos estar discutiendo es cómo vamos nosotros a reemplazar esos 1.300 millones que recibe el Estado como fruto de la explotación del campo Yasuní, más allá de los empleos directos, indirectos. Fíjense ustedes que el cese de las actividades afectará a 7 comunidades indígenas con más de 2.500 habitantes que tienen convenios firmados con el Estado para asistencia social, y con además más o menos estamos hablando de 915 empleos directos, hablando en Petroecuador específicamente. Entonces, claro, a mí me encantaría en esa discusión también pensar cómo lo vamos a hacer. Otro elemento para que quienes nos escuchan puedan tener la dimensión, es pensar en que el Estado ecuatoriano es carente de recursos, por un lado, y por otro lado también es muy mal administrador, eso no lo vamos a negar. En casi todos los gobiernos podemos repetir esto, que lo administra muy mal. Una de las grandes preocupaciones que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas es el servicio de salud y el servicio de educación. La Constitución de la República establece que cada año, en ambos casos, debe haber un mínimo de incremento del 0,5% del PIB para cumplir con estas necesidades, algo que sabemos que se aprueba porque es una obligación legal, pero que
después difícilmente se cumple. Y así todos los ciudadanos y ciudadanas sentimos que es ineficiente ese servicio. ¿Cómo vamos a hacer ahora que vamos a tener 1.300 millones menos? 0,1% del PIB. ¿Cómo lo vamos a hacer? De eso nos está hablando. Bueno, vamos a ver qué pasa el 20 de agosto. Lo que está pasando ahora en otros temas, María Paz, es también preocupante, el tema de inseguridad. La Corte Constitucional acaba de negar dos proyectos leyes del Ejecutivo, uno de ellos la ley de quiebras, en el que aparentemente muchos sectores empresariales tenían una expectativa de lo que vaya a salir. No salió. Lo de la Corte Constitucional es una mancha más al tigre, ¿verdad? En primer lugar, recordar que la Corte Constitucional ha sido la Corte por excelencia, ha sido la institución donde los ciudadanos y ciudadanas que somos comprometidos con la democracia y fieles creyentes del Estado de Derecho, nos aferramos a pesar de todos los avatares, entendiendo que la única salida para el desarrollo del país es tener una Corte o una institución que responda a derecho. Con frecuencia, quizás en este mismo espacio, recordando antiguas decisiones de la Corte, yo lo decía públicamente que a pesar de discrepar, seguía siempre respetando ese valor del trabajo que hace la Corte más alta del país. Pero debo decir que lo que ha ocurrido en los últimos días, y menciono efectivamente la reestructuración económica, el acuerdo de Costa Rica y la consulta ambiental, nos lleva a una desazón y a un sinsabor a la ciudadanía y en concreto al sector productivo de cuál es el rol de la Corte Constitucional, de a dónde está mirando. Sostuve desde el comienzo y me mantengo en que a la Corte no le corresponde calificar la urgencia económica, que se está abrogando competencias que no las tiene. Y nosotros como sector productivo hemos sido respetuosos de las decisiones, hemos reconocido la institucionalidad y hemos echado cuenta de los recursos que establece la Constitución como los amicus curiae. Sin embargo, confieso que cada uno de las decisiones en la mañana, yo ya estaba en un medio, en la tarde ya venía la última decisión respecto a las licencias ambientales, nos deja absortos, nos deja en sesión permanente donde el sector productivo sentimos que es momento de tomar acciones, estamos analizando al interior cuáles van a ser, pero no podemos sentarnos pacientemente a mirar que desde la Corte Constitucional se entiende que las decisiones que fallan respecto al futuro del país deben basarse en dictámenes grandielocuentes, desarrolladores de conceptos de derecho y obviar la responsabilidad que tienen como Corte Constitucional y Corte Política de marcar la cancha del desarrollo del país. Se ha convertido en un limitante, inclusive comprendiendo mal y de manera errónea cuál es su rol en este momento tan sui generis de muerte cruzada. No es su rol el de crear pesos y contrapesos al ejercicio de poder, no es su rol el ser el legislativo, es su rol ser la Corte Constitucional. ¿Y cómo se arregla esto en los últimos meses que le quedan al presidente Lazo? Porque parece que el gobierno no tiene salidas, es decir, en el tema de los decretos leyes los niega, en el tema de la seguridad no se puede, en el tema de dotación de implementos para la Policía Nacional no llegan, la falta de gestión es increíble. Viene el fenómeno del niño y vienen un montón de cosas más que seguramente el presidente que venga, quien quiera que sea, no las va a resolver de la noche a la mañana. Esto va a persistir. No es que el que gane al día siguiente los presos se calman, no, porque se calman cuando les da la gana. No es que los narcotraficantes van a dejar de operar, no es que los sicarios van a dejar de matar. Es un trabajo que va a requerir un tiempo. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Es un trabajo complejísimo, como he dicho siempre, y ayer que escuchábamos a uno de las voces más lúcidas del periodismo de este país, nos traía a colación el ejemplo de lo que ocurre en Italia, ¿no? Donde hay una clase política detestable y vemos que sigue siendo un país con un desarrollo magnífico en lo cultural, en lo empresarial, en lo social, y entonces decía, eventualmente las sociedades llegan a pasar de sus políticos, ¿no es cierto? Yo creo que eso ya empieza a pasar en el Ecuador, pero nosotros como sector productivo no nos podemos dar el lujo de parar, simplemente sino que nosotros seguimos cada día con más compromiso, pero me encantaría que quienes nos escuchan, quienes van a acercarse a las urnas en las próximas semanas, recuerden eso, ¿no es cierto? Que ciertamente tenemos una incapacidad desde la administración pública de responder a las necesidades del país y que al mismo tiempo tenemos unas carencias inmensas, que estamos a las puertas de un fenómeno del niño, que Dios no permita alcance esa dimensión
dimensión que ya han anticipado los científicos, en cuyo caso, fíjense ustedes que la afectación sería similar en términos económicos, el 0,1% del PIB, a lo que sería el dejar de explotar el Yasuní. Entonces, ¿cómo, en qué cabeza podemos hablar con tanta frescura de que vamos a suspender la explotación del Yasuní cuando no pensamos de dónde van a salir los recursos y cuando cada vez vamos a necesitar más? Pero el tema no solo es recursos en el país también es construir estabilidad, es evitar estos precedentes jurídicos, políticos que tanto daño hacen, ¿no es cierto? Es mandar mensajes de la inversión extranjera positivos y no negativos como los mandamos todos los días, ¿no es cierto? Hemos tenido también por parte, saltándome a la Corte Constitucional, al menos 5 decretos ley que se han negado. Y la pregunta es lo que usted nos planteaba, Milton, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros seguir trabajando, seguir produciendo y seguir apostando por el país y defendiendo el Estado de Derecho. Invitamos a quienes nos escuchan que se sumen a esa misma filosofía.